Buenos días, mi nombre es Nicole Valentina Pérez Cartagena y hoy voy a socializar el contexto sociopolítico de Francia a mediados del siglo XIX y siglo XX. Francia es reconocido por ser uno de los países por donde provienen algunos de los más importantes filósofos de la Ilustración y por la Revolución Francesa, una de las revoluciones más importantes de la historia contemporánea. A finales del siglo XVIII estalló la Guerra de la Revolución Francesa, un momento de la historia en el que Francia atravesaba una época muy convulsa. La sociedad estaba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluido, lo cual dio lugar a que entre 1978 y 1979 se desarrolle la Revolución. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y también integró a diferentes países de Europa. Este suceso fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789 hasta 1804. Se inició con la toma de la Bastilla en el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. La Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Junto a la Revolución Industrial marca el comienzo de una nueva época en la historia de Europa como también en la edad contemporánea. Antes de hablar de las causas y consecuencias de la Revolución Francesa, conviene conocer algunas de las características que la definieron. Primero, fue muy sangrienta, se quemaron iglesias y castillos. Segundo, provocada por multitud de factores políticos, económicos, morales, religiosos, etc. Tercero, puso fin al antiguo régimen. Cuarto, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. Quinto, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Primero, las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos. Segundo, la gran cantidad de desigualdad social debido a las fuertes cargas, impuestos, tributos y diezmo que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a grupos privilegiados de la nobleza y el clero. Tercero, el descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración. Cuarto, la crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos habían provocado un déficit de presupuestos. Quinto, una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan, que era el principal alimento de los sectores populares. Sexto, aspiraciones a una burguesía en ascenso que deseaba que su posición económica se correspondiera a una situación social y derechos políticos. Séptimo, libertades y derechos limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no daba opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de Declaración de los Derechos Humanos, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Primero, fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Segundo, la declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, y entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Tercero, la supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los financieros por parte de los pueblos y duración limitada en los cargos públicos. Cuarto, ascenso de la burguesía que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. Quinto, la extensión de la guerra en Europa debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo régimen. Sexto,
El ascenso del poder de Napoleón Bonaparte como consecuencia de las víctimas militares contra las potencias extranjeras. El resultado fue paradójico. Napoleón salvó la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarla con un sistema monárquico imperial. Tras su derrota, se restauró la monarquía absoluta de Luis XVIII, fue coronado como rey de Francia. La Revolución Francesa se puede dividir en las siguientes etapas. Etapa monárquica. Comprende los inicios de la Revolución desde 1789 hasta 1792, cuando se abolió la monarquía. Etapa imperial. La coronación de Napoleón en 1804 significó el surgimiento del Imperio Napoleónico, que trató de conquistar toda Europa. El imperio perduró hasta 1815, cuando Napoleón fue derrotado por británicos y prusianos y confinado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi socialización del contexto histórico de la Revolución Francesa y pues espero que les haya gustado. Hasta luego.